Hola Carlos, muy buenas tardes. Profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo va todo? Bien, bien. Muy bien, profe. Carlos, vamos a esperar por ahí unos 5 minutos. Si de pronto más gente se conecta, ¿listo? Entonces empezamos a las 6:05 más o menos. Listo, de una. Dale, profe. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Guillermo, ¿cómo vas? Bien, profe, ¿y usted? Todo bien, Juan, todo bien. Estamos esperando unos minuticos para ver si más gente entra, ¿listo? Listo. Profe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es Dime. que yo el día ya no pude entrar a la clase. Sí. Entonces, pero todavía tampoco he podido ver la grabación. Puedo asistir normalmente a esta clase y después voy a la otra sin problema, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, ¿pero por qué no Es decir, puedes acceder a la grabación de ayer? ¿No está subida? no, sí, ya está subida. Lo que pasa es que no he tenido pues como el tiempo de ver la grabación aún. Ah, vale, vale. Yo pensé que no la habían subido o había pasado algo con la grabación. No, la grabación está bien. El problema es pues como que no he tenido un poquito de tiempo pues para verme la clase. Ya, pues puedes estar acá en la tutoría, Juan, pero claro, hay ciertas cosas que capaz en la clase se vieron y de pronto si... Igual yo voy a dar un repaso, ¿no? Siempre me gusta hacer eso, dar un pequeño repaso de lo que se vio, Sí. pero pues la idea es que te pongas al día lo más pronto posible, ¿listo? Listo, profe. Dale, Juan, no hay problema. Dale, profe, gracias.
Bueno, muchachos, 6 y 6. Yo creo que vamos empezando. Capaz durante la tutoría van ingresando más gente. Entonces, empecemos. Quiero preguntarles, bueno, sé que Juan no ha tenido tiempo de ver la clase de ayer. Carlos, ¿a ti cómo te fue entonces? ¿Qué tal te pareció la clase? ¿Difícil? ¿Bien? ¿Cómo te fue en eso? Profe, pues hasta el momento pues fue sencillo. Pues yo creo que Sí, Moscú es como la parte más básica, pero vamos a ver que sí. Pero hasta el momento sí se entendió bien, pues el el concepto, ¿no? concepto sí sobre los objetos. La herencia, encapsulación, bien. Encapsulación, sí. Pues lo que se habló de encapsulación fue muy poquito. Igual como que el profe iba a ampliar pues el concepto en la próxima clase. Ok. Sí, Pero igual, como el dime. método de construcción, todo eso, pues sí, yo creo que quedó claro pues esa parte básica. Ah, listo, súper. Sí, igual la encapsulación, pues por lo menos en Python. eh, Python lo simula una encapsulación. Realmente no existe, o sea, per se. No es que esté ahí. O, por ejemplo, en Java, no sé si han visto, en Java sí se puede poner un proteger o privado ciertos atributos o métodos. En Java sí es posible. Pero en Python, pues claro, como también es un lenguaje orientado a objetos, eh, hace su intento de simular algo por el estilo lo que pasa con Java. Porque pues usted, no sé qué tanto vieron acerca de encapsulación, pero no se ponen como palabras como private o public Ah, no, sino que se pone se es un guión ponen, bajo. Un exacto, guión un bajo si es guión bajo protect o dos guiones o un bajos. private si es dos, con dos renglones bajos, private. Exacto. Ajá. A comparación de Java, que ese Java sí lo tiene. Sí, usted puede poner private en cada uno de sus atributos, puede poner si es público o no sus métodos, pero pues acá en Python no pasa eso. Hace una pequeña simulación, lo intenta. Pero si ahorita lo vamos a ver, si ustedes ingresan a partir no del objeto, sino de la clase, e incluso de la clase padre, pueden aún así ingresar a atributos, métodos, aún así estén protegidos. Aún así tengan un guión bajo, dos guiones bajos o tres o cuatro, ustedes pueden seguir accediendo mediante la clase, ¿no? Hablo de mediante la clase. Entonces, ya después lo veremos. Entonces no es como tan encapsulado, ¿no? En Python por lo menos. Entonces ese es un dilema, el tema del si proteger o no. Es más como si usted le pasa el código a una persona y usted no quiere más bien que le toque cosas, objetos o métodos, pues usted hace esa encapsulación. Pero de resto, no es que sea tan así. Llegó Yamid. Yamid, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo te va? Yamid, ¿estás por ahí? Bueno, de pronto recién ingresó. Bueno, muchachos, vamos a hacer un pequeño repaso, más que todo por Juan Guillermo, que no pudo estar presente en la clase pasada, en la clase de ayer. Vamos a hacer, entró dos Yamits, o se me hace. ¿Ustedes también lo ven doble? Oh, profe, que se me crashó el Zoom ahora. Ah, ¿Me escucha? yo te veo doble, yo te veo dos Yamits acá. El Sí, otro es el que intentaste entrar y se te crashó. sí. No, que justo iba a hablar y se me cerró el Zoom ahora. Ah, vale, yo sí. Ah, ya, ahí. Yo sí decía, uy, se multiplicó. Pero no, ya ahora sí. Pero de Cuéntame, ¿cómo te normal, fue profe. en la clase de ayer, cierto? Sí, ayer. No, bien, bien. Dime, no. ¿Todo claro o tuviste dificultades? ¿Cómo te fue con eso? Sí, yo sí, pero ya pues ya entendí todo. Se va fácil ahora. Ah, listo, súper. Bueno, mi gente, como les dije, vamos a hacer un repaso. No sé si
creo que Carlos nos pudo estar en la tutoría pasada, ¿cierto? Yo creo que Yamit sí, Carlos no. Profe, no, no puede estar. Ah, Sí, bueno, no pero puede tú igual estar. no tienes problema con los temas vistos. O sea, igual lo de la vez pasada fue un repaso de eso y de pronto así que te hayas perdido algo, pues no, más bien fue actividades, afianzar lo que vieron. Ah, ok, listo. Pero digamos, ¿cómo vas con tu reto, el reto número uno? ¿Cómo vas con eso? Yo ¿Necesitas estoy como ayuda? Juan, Juan está acá. No, Ah, nosotros bueno, lo que nos falta es crear pues el README, pues la el readme. explicación de, del aplicativo y el video. Pero ya tenemos pues el aplicativo funcional, ya Ah, súper no, bien. listo. Ah, bueno, muchachos, los felicito, muy bien. Sí, ya, nada, no les falta nada, es que el readme, grabar, cómo Sí, funciona, y ya, sí, ya lo ya tienen. solo nos falta eso. Ah, Ah, súper, me profe, alegra. pero sabes que Señor, yo sí tengo una consulta al respecto. dime, cuéntame. Digamos que en la guía como tal habla de un, pues como convertirlo a texto, digamos como la explicación del proyecto como tal. Eso lo que usted no había dicho que lo podíamos hacer como en un print al final. El de... una generación de informe, ¿ese? Exacto, sí. Sí. Digamos que ese informe sería como tal del, del aplicativo en sí o simplemente un informe de cómo lo realizamos nosotros. No, o sea, a ver, yo tengo acá el PDF abierto. El informe dice, se genera un informe final que resume todos los experimentos y los análisis realizados. Los análisis me imagino que son el tema de los cálculos que hicieron, el tema de promedio, mínimo, máximo, comparaciones. Sí. Pero como les dije, eso pueden hacerlo como con un pequeño print bien ordenadito, bien organizadito, donde sea más o menos un análisis de esos. Comparar los experimentos, bueno, cuántos haya, compararlos si uno es mejor que el otro, o sea, tener datos para que permita precisamente esa comparación y botar ese análisis en un print, en una función, más que todo. Pero pues nosotros lo tenemos, no todo resumido, por ejemplo, si hicimos un comparativo, pues poner como toda la información en un solo print, sino que nosotros lo tenemos en base al menú. Entonces, por ejemplo, el comparativo te da la información si cogemos, digamos, dos experimentos del aplicativo, ¿cierto? Que hayamos Sí, ingresado. Esos dos hacen pues una comparación respecto pues a la información que tenemos. Y tenemos pues el de mínimos, el de máximos, pero cada uno pues como que imprime esa parte. No sé si lo que quiere decirles Juan es si al final, o sea, hay que explicar cómo funciona todo el aplicativo en un print o cómo sería la cuestión. O al no, inicio, no, no es explicar cómo funciona el aplicativo porque eso lo van a hacer en el video. El informe final en el que dice Un en el PDF, resumen en la descripción, dime. sería de pronto como, sería de pronto como un resumen de, digamos, lo que haya en los experimentos. Exacto, un Donde, pequeño análisis, dependiendo exacto, pues los experimentos que tengan, cuántos, hacen un pequeño resumen de los experimentos que tengan junto a los análisis que hayan tenido mínimo, máximo, comparativo, bueno, todos ellos. donde Pero en ese un ya sería solo print. aparte, ese sería ya al final, que es el que resume todos los experimentos. Ah, ok. Digamos que sería donde en un solo print nos muestre como promedios, comparativos, máximos, mínimos. Exacto, de todos los experimentos, ¿no? De cuantos tengan de ellos. Ok, ok. Listo, profe. Sí, Sí, es la era como idea. mi duda. Sí, ojo que, o sea, la idea es que se genere ese informe en un archivo TXT. Hay gente que ya lo ha hecho, porque pues creo que, bueno, no sé si fue este mismo Andrés, creo que una persona me lo mostró y se generó un TXT. Pero si de pronto se complican demasiado y como no lo han visto tampoco, no es obligatorio hacerlo de esa forma. Pero si se quieren aventurar a intentar hacerlo, perfectamente se puede en un TXT. Incluso queda hasta mejor porque es más difícil plantear el tema de hacer una función en un solo print
recopilar pues toda esa información de todos los experimentos. Entonces, en ese TXT se puede recopilar información ya existente o que ustedes lo saquen y lo guarden en una lista, por ejemplo, y esa información ahí sí lo pongan en un TXT, por ejemplo, por decir algo. Pero para eso necesitamos es una librería, pues utilizar una librería, ¿cierto? Para guardar la información, ¿o qué? ¿O cómo es la cuestión? No, de hecho creo que se O el, puede T- sin librerías, o se el TX, crea. o el TXT es como para escribir, ¿cierto? Para escribir como todo el proceso del No es, aplicativo. es como un blog de notas. Hace de cuenta que es un blog de notas. Se genera el blog de Ah, notas y en ese blog de notas pues tú pones, por ejemplo, el análisis final o el informe, pues el famosísimo informe final. Ese se podría hacer. No creo que no es necesario, no, creo que no. No es necesario de una librería en especial. Se puede hacer, creo que Python ya brinda esa generación de TXTs. Pero como les digo, si de pronto no les da el tiempo para eso, o sea, no hay problema. O sea, la idea, si quieren hacerlo, perfecto. Si no, como les decía desde un principio, en un print, perdón, recopilan toda la información y con tal de que lo expliquen, lo muestren de que ese es el informe, está bien. listo, profe. Bueno, entonces, se nos fueron dos compañeros. Bueno, voy a empezar a compartir, voy a hacer un repaso de lo que se vio, bueno, lo que hicimos en la tutoría pasada, perdón. Y para Juan, lo que a grandes rasgos se vio en la clase anterior. Bueno, me avisan porfa si ya se ve mi pantalla. Sí, profe, se ve. Listo. Más que todo para Juan, Carlos y Andrés me perdonarán si de pronto repito cosas que ya saben, pero pues él no pudo estar en la clase anterior. Entonces, bueno, Juan, principalmente lo que trabajamos en la tutoría pasada y junto a la clase de ayer, vimos lo básico de la programación orientada a objetos. Tú ya me imagino que sabes el concepto de este paradigma, ¿no? ¿Cómo tienes esa definición? ¿Lo tienes bien o necesitas una explicación nuevamente de qué es eso o cómo lo tienes? Profe, pues el concepto que tengo yo de programación orientada a objetos, eso es como una forma diferente de programar, Es correcto. Sí, ¿cierto? básicamente eso. Es una técnica, un paradigma, que es muy famoso o muy aceptado entre desarrolladores porque ese paradigma es muy acercado a la vida real. Entonces, problemas de la vida real, gracias a este paradigma, se pueden resolver de una manera mucho más sencilla. Y no sé si ustedes, creo que ustedes estuvieron en la tutoría hace bastantes ya, también había una técnica de la modularidad. Nosotros ya hemos visto modularidad desde la parte de funciones, que es reutilización de código, evitar ser redundantes, ser lo más genéricos posibles, por si de pronto alguien va a coger nuestra función y la va a utilizar en su proyecto, por ejemplo. Eso también hace parte aquí y está presente en la programación orientada a objetos, que se basa en eso, en objetos. Entonces, la única diferencia es porque acá ya han visto cosas que se les hacen familiares, como el tema de las funciones defs, solo que acá, cuando hablamos de este paradigma, ya no son, o sea, siguen siendo funciones, pero se les llama métodos. Los métodos ya lo hemos utilizado antes, incluso desde una simple cadena de caracteres, es un string, esa cadena de por sí es un objeto y tiene métodos. Si quieren se los muestro aquí de este lado. Sí, por ejemplo, vamos a hacer un nombre, algo tan sencillo como Juan. Entonces podemos, con el nombre, con el punto, tenemos toda esta cantidad de métodos. Estos ya existen. Estos siguen siendo métodos porque el string es un objeto. Gracias al punto podemos ver la cantidad de métodos que tenemos para los strings. Que no los hemos visto todo porque si no, pues tardaríamos una eternidad, pero todos estos se pueden usar.
split, isSpace, join, isNumeric, isLower, isDigit decimal, todo esto. Esos son como los más tradicionales o los que yo últimamente he usado. Te muestran acá como desde un principio, para no tener que buscarlo desde por acá. Lo mismo pasa con los objetos. Una vez tú creado un objeto, puedes acceder a los atributos y a los métodos que hayan ahí, porque puede tener o no. Porque puede ser esto, por ejemplo, yo puedo quitar todo esto de acá y puede ser una clase vacía y es válido. Que por cierto, así es la forma en que se crea una. Lo hago un poquito más grande para que se vea. Así de sencillo se crea una clase. Simplemente con la palabra reservada class, el nombre que ustedes deseen ponerle, dos puntos, y de aquí en adelante poner atributos, métodos, lo que ustedes deseen. Aquí ya funciona, solo que me toca ponerle paz porque si no, pues no me va a permitir continuar. Entonces, como para que no moleste, no me bote error y yo pueda acá seguir trabajando con normalidad. Para crear un objeto, Juan, tenemos que ponerle como las variables que ya hemos trabajado, ponerles un nombre que nosotros queramos. En este caso, pues estamos hablando de pájaros. El mío yo le puse violín, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá, vengan, guardo esto para si de pronto no se me pierdan lo que acabé de cortar. Lo tengo acá en otro archivo. Listo. Para hacer un repaso rápido de lo que hicimos. Si yo guardo esto y lo ejecuto, aquí yo le había pasado unos argumentos porque antes de yo quitar el código que había en esta clase, había unos métodos, un método constructor. Entonces, cuando ya no existe, pues no podemos inicializar ningún, ningún atributo, por lo que no hay nada. Por eso nos dice que pájaro en sí, la clase, no toma ningún argumento. Entonces, vamos a volver a ejecutarlo y no nos bota ningún error, pero tampoco nos muestra nada. Porque pues acá se ejecuta, pero pues lo mismo, ¿no? Lo de siempre. No lo estamos mostrando en la terminal, en pantalla. Tendríamos que ser con un print. Entonces, si yo imprimo mi objeto piolín, me sale esto que hay acá. ¿Esa vaina qué es? ¿Esto qué? Esto es la ubicación en memoria que tiene este objeto. ¿Cuál? Pájaro. Sí, porque al fin y al cabo hemos creado el objeto. El piolín es una instancia de pájaro. Cuando lo imprimimos así tal cual, o sea, sin nada más, nos bota es la ubicación en memoria. Nos dice que en la clase pájaro, este objeto está ubicado en todo esto. Esto hace referencia a en la memoria, este espacio en la memoria. Pero si, por ejemplo, yo le pongo acá un atributo, que son como sus características, digamos que tiene alas. Nada raro. ¿Quién escribió? ¿Se puede hacer algo con esa ubicación en memoria? No porque es una referencia, es una ubicación, ¿sí? Porque pues solamente imprimí el objeto. No necesitaríamos hacer como mucho con esta información. Realmente no es muy relevante. No podríamos hacer gran cosa con esa ubicación. Podemos hacer es cuando ya le ponemos atributos, métodos a nuestra clase. Profe, una pregunta. Dime. Digamos que a esta clase se le puede poner varias instancias, ¿ok? Ah, claro, claro, no puedo solamente poner a Piolín, sino pongo un pájaro 2, por decir algo. Lo mismo. Entonces creo otro objeto y lo imprimo. Pájaro, pájaro. Listo. Lo copio, lo imprimo y me salen nuevamente las ubicaciones de ambos objetos. Si notan, pues son diferentes, porque son variables distintas, objetos diferentes. Puede que apunten a la misma clase, pero siguen siendo objetos distintos. ¿Vale, Juan? Así, puedes hacer 3, 4, 10 objetos, los que tú quieras. Listo, profe.
Siempre y cuando, ojo, que pues no se me repite el nombre, ¿no? Porque si se me repite o capaz, o se me asigna, o sea, se me cambia el valor del anterior objeto, o habría ya un problema de referencia, porque tienen el mismo nombre. Siempre y cuando pues tengan diferentes nombres, no tendría por qué haber problemas. Esto, muchachos, esto en sí no me sirve para nada. A mí de qué me sirve saber la ubicación en memoria de un objeto. Pues, realmente no, de poco me sirve, la verdad. Podríamos hacer cosas, pero sí, no es la idea. Entonces, cuando yo ahora le pongo, esto es un atributo, porque hay dos tipos de atributos, atributos de la clase y atributos de instancia. Ya ahorita les explico, bueno, les explico más que todo a Juan, yo creo que Carlos y Andrés lo tienen dominado, y si no lo sabían, pues ya lo van a saber. Este es un atributo de clase. ¿Por qué? Porque está explícito dentro de la clase, vaya. Y los atributos de instancia son al momento de crear un objeto o de inicializar sus atributos. Ya voy para allá. Acá ahora sí, ya que tenemos información que podemos mostrarle ahora sí en la terminal, porque sabemos que cuando creamos un objeto a partir de pájaro, todos esos objetos van a tener alas, porque alas es igual a true. Entonces, si yo quiero con el punto, como les mencioné, con el tema de los métodos, gracias al punto, podemos acceder y averiguar qué es lo que hay en alas. Si yo lo imprimo, efectivamente, me dice que sí, ambos tienen alas. Esto es una forma como global, un atributo global, de que no importa cuántos objetos yo haga acá, todos van a tener este atributo. Y los que yo quiera también poner acá. Si yo quiero poner el color de una vez que digamos, mi pájaro por defecto va a ser azul, puedo hacerlo. Entonces ya no sería alas. Supongamos que Piolín, bueno, dejémoslo ahí para que sepamos que esto es global. Yo acceder ahora, hago lo mismo, Piolín punto, color, me sale azul. Vamos a comentar esto, vamos a quitarlo. Entonces lo mismo, voy con no Piolín, sino con pájaro 2, que es un objeto diferente. Y pasa lo mismo. Ambos son de color azul. Si yo quiero que cada objeto sea diferente, como personalizado por así decirlo, ahí es donde van los atributos que les mencioné, que son atributos de instancia. Los atributos de instancia son los siguientes a continuación. Con def, como si fuésemos a hacer una función, vamos a colocar esta palabra reservada con init. Esto es nuestro método constructor. Como su palabra lo dice, su nombre lo dice, él es el que se va a encargar de decir, bueno, ¿qué es lo que usted necesita para crear un objeto? Ah, es que yo necesito un color, una especie y que me diga, no sé, cómo es el pico, por decir algo, ¿sí? ¿Esto qué es? Carlos, contame ese self, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es eso de self? ¿Por qué es obligatorio poner ese self en el constructor y en la mayoría de métodos de instancia? ¿Estás ahí, Carlos? Pues sí, pero el concepto como tal no lo tengo. Pues ¿Cómo no así, lo Carlos? recuerdo. Ay, ay, ay. Pero ese es el Lo que... corchamos al viejo Carlos. Sí. Pero con Andrés ese, me puede contar de qué. O bueno, continúa, Carlos, si quieres, más o menos por lo que has visto, los resultados, los pues que ha como manipulado, ¿a podemos, qué hace podemos referencia? poner el self y llamar un atributo, Y ¿cierto? llamar un Como atributo. para... Ese es Sí, es como, correcto. pues, no, pero no sé en sí como el concepto, no lo recuerdo. Ok, no, sí, está bien, es válido. Andrés, creo que Andrés escribió. Dice, yo tampoco, solo recuerdo que debe ir siempre y se usa como para referirse a sí mismo. Sí, por lo que su palabra en español es como self, yo mismo, a sí mismo. Efectivamente hace referencia a sí mismo. ¿Pero referencia a qué? A la instancia actual de la clase, porque esto nos va a ayudar
a que cuando hagamos un objeto, ese objeto sea como personalizado y sí o sí nosotros tengamos que declararle todos los parámetros que le hayamos puesto desde ese método constructor. Si se fijan, yo quito este pass y lo dejo así, por ejemplo, aquí Piolín ya me está dando error. ¿Por qué creen que ya Piolín me está dando error si antes me dejaba? Iban a querer hablar los dos y ninguno habló al final. ¿Cómo, Andrés? Perdóname, casi no te escucho bien. Si quieres, acércate un poco más el micro, es que casi no te escuché. O escríbelo, porfa, eso. No hay nada dentro del constructor. No, Carlos, ¿sabes por qué me da error aquí? Se debe definir primero el atributo, ¿ok? Claro, acá como ya hicimos un constructor, le pasamos estos atributos para que el objeto sea construido. Antes, como no había nada, pues miren que no me da problema porque es que no existe ningún constructor. Ahora, sépalo y entiéndalo que si no hay un constructor como explícitamente puesto, hay uno invisible, pero vacío, ¿sí? Está acá, no lo vemos, pero está ahí, vacío. Siempre va a haber uno. Entonces, como está vacío, no necesitamos ponerle nada acá dentro de pájaro, que es nuestra clase, para poder construir un objeto. Pero cuando sí, explícitamente colocamos un método constructor, entonces ahí sí me marca problemas, porque ya no se puede crear sin nada, sin no podemos crearlo sin antes nosotros pasarle los argumentos que definimos en este método constructor. Si yo me paro acá, le doy control espacio, me salen estos tres. Y oh sorpresa, ¿estos tres cuáles son? Estos mismos de acá. Entonces, cuando yo ahí sí le paso los argumentos que me requiere desde arriba, solo que aún nos falta completarlo. Tenemos que hacer un self, es decir, que a los atributos de nuestra clase, cámbielos por los que me van a pasar. Esto mismo con especie y pico. Especie y pico. Se los voy a poner así para que me entiendan la definición de self, más que todo de self, porque veo que no, o sea, sabe para qué funciona, pero no en sí la definición o el concepto de self. Si el color, como les mencioné, podemos definir un color genérico de que cualquier objeto que se crea de esta clase siempre parta con este color. Por ejemplo, no, pongámoslo vacío. Bueno, sí, pongámoslo un color mejor, para que se entienda mejor pongámosle que la especie sea un canario y que el pico sea corto, ¿sí? Por decir algo. ¿Qué va a hacer? Venga, le hago un poquito ahí. ¿Qué va a hacer nuestro método constructor? Dice, en la instancia de esta clase, o sea, apuntando a mí mismo, al actual de la clase, cámbieme los valores o los atributos que usted tiene aquí, cámbielos por los que me van a pasar acá. O sea, que ya no va a ser azul, sino que va a ser ahora lo que sea lo que haya puesto el usuario. Lo mismo acá. En especie, cámbieme ese valor que hay en especie, cámbiemelo por lo que me vayan a pasar por acá. O sea, es decir, esto. Esto ahora va a ir acá y se va a modificar. ¿Listo? Es como decir, en mi color, ahora asígnele el nuevo color que me van a pasar como atributo. Lo mismo, en mi especie, páseme o modifíquemelo por la especie que me van a pasar por acá. Lo mismo con el pico. ¿Listo?
¿Se entiende ahora sí más o menos cómo funciona Self? ¿Más claro? ¿O los enrede más? Profe, sí, pues yo sí le entendí. Ah, listo, perfecto. Carlos y Andrés ya ahora sí tienen, saben más o menos a qué hace referencia Self. Lo voy a dejar acá de una vez. Sí, profe. Para quien vea la tutorial, la grabación, perdón, sepa, es una referencia a la misma instancia de la clase. Con Self nos permite acceder a atributos y métodos. Esto es lo que tú decías, Carlos, que esto nos permite acceder a lo que sea, lo que haya o tengamos como atributos y métodos. Ahí lo dejo comentado. Perfecto. Entonces, ahora sí, que ya están inicializados nuestros atributos, atributos de instancia. Aquí también voy a poner ese comentario. Estos son atributos de instancia. Instancia. Y los de acá arriba, atributos de clase. Son como los más genéricos o los globales. Genéricos globales. Para que tengan ahí comentado. Listo. Entonces, ahora que sí existe un constructor, ahora sí tenemos que pasarle esos parámetros que nos pide. Entonces, como argumento, acuérdense que los argumentos son los que le pasamos al momento de crear el objeto. Los argumentos son los que están aquí y estos son los atributos. Atributos, argumentos. Atributos reciben, argumentos envían. ¿Listo? Atributos son los que viajan y los ponen en cada uno de los atributos, los argumentos, perdón. Entonces se ponen en cada uno de ellos, color, especie y pico. Y estos son los que son como variables que se están preparando para recibir literal de información. Ahí valga la aclaración, la diferencia. Porque ustedes a veces podrán ver en distintas páginas, libros, actividades, llamando esto y esto de la misma forma, atributos, que no está mal, pero entendamos que pues en sí no es lo mismo. Una cosa es lo que le pasamos y otra cosa es lo que recibimos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a pasarle. Quito esto de acá para que no me moleste. Voy a ponerlo de este lado. Ahí. Los controles de zoom. Vamos primero a hacer la diferencia solamente imprimiendo a Piolín. Entonces, digamos, ¿qué tenemos? Tenemos que tiene alas. Esto no le doy mucho mente a esto, solamente quiero. Esto es para compararlo después de que hagamos un objeto nuevo. Su color es. Entonces, accedemos a su color con color. Especie. Accedemos a su especie. Y por último, el pico. Y su pico. Y su pico. Pongámosle violín. Punto. Pico. Listo. Me queda un poquito largo. Entonces tiene alas. Mostramos si tiene alas. Su color, su especie y su pico. Ahora vamos a hacer la diferencia. Bueno, primero venga, les muestro cómo, qué es lo que sale aquí. Me dice que hace falta tres argumentos posicionales, color, especie y pico. Si yo cambio ahora con pájaro, vemos la diferencia, ya no es del objeto, sino es de la clase, me sale lo mismo. No se puede, ya no se podría acceder
a los atributos de la clase o los genéricos si tenemos ya un constructor explícitamente ya puesto acá. Entonces, ahora sí tendríamos que colocarle los valores que nos piden. Nos piden un color, digamos que Piolín es amarillo. ¿Qué más nos pide? Ah, mira, aquí nos sale de una vez. A ver si me sale. Ahí. Especie. Entonces que sea. No es que es un canario. Y que su pico, entonces que ya no sea corto, sino que sea. Uy, sino que sea largo, por decir algo. Entonces nuevamente vamos a imprimir lo que hay acá. Ya no excediendo a pájaro, sino a Piolín, porque se puede hacer por ambas, ¿no? Se puede acceder a lo que hay en la clase y lo que hay ya en un objeto. Me dice lo mismo, pero si pájaro, pájaro, color especie en pico. Color. Si guardé, pues ¿por qué no me lo toma? Especie, color, pico, De pájaros. pájaro 2. No Ah, bueno, debería sí. ir Tendría que debajo. ponerle. Sí, tendría que ponerle acá también. Comentémoslo, porque no. Ahora sí. Si tiene alas, su color, su especie y su pico. Como pueden ver, se cambiaron los atributos generales que teníamos desde un principio. Se cambiaron a los que yo acabé de crear acá. Porque antes su color era azul o cualquier objeto creado desde la clase pájaro iba a ser azul, iba a ser canario y su pico iba a ser corto. Pero aquí se lo modificamos gracias a nuestro constructor. Y aquí le pusimos los valores, que es amarillo, canario y largo. Y sí, tal cual. De esta forma, esta es una cadena de texto literal. Esta es una forma como más sencilla de concatenar variables y mostrarlas en un print. ¿Listo? Con este F al principio, para que lo sepan. Hasta acá. Bien, ¿cómo vamos? Juan, ¿te quedó claro? Yo sé de pronto los demás ya sabían esto, pero tenía que hacer un repaso. Profe, y digamos que en los atributos de clase, esos, digamos, se pueden, o sea, no definirlos en los atributos de clase y hacerlos en atributos de instancia. Claro, si ya tenemos un constructor, ya no es tan necesario de que lo definamos globalmente. Esto ya lo Ah, podríamos quitar. Ya, claro, sería redundante, no habría necesidad. Pero era pues para hacerle un poco la diferencia, porque antes les mostraba de que cualquier objeto, cuantos objetos nosotros queramos crear, siempre se iban a crear con valores genéricos o globales. Y ya si queremos cambiárselos, pues tendríamos que hacer un constructor. Por ok, ejemplo, yo le listo. puedo dejar el tema de alas, porque como ven, acá no, alas no está para modificarse, o no se va a inicializar aquí, porque pues cada pájaro, pues evidentemente va a tener alas, ¿no? Listo, profe. Listo, perfecto. Eso fue a grandes rasgos lo que se vio en la tutoría pasada y en la primera clase de la programación orientada a objetos, lo básico, una clase, cómo crear un objeto, su constructor, para qué es eso de self, para qué nos sirve. Bueno, la diferencia de atributos de clase a atributos de instancia. Hay tipos de métodos también, hay métodos de instancia, hay métodos de clase, métodos estáticos, eso también lo podemos ver. Sí. ¿Cómo se puede hacer para dejar el constructor por defecto y un constructor funcionando al mismo tiempo? Uno por defecto y uno funcionando al mismo tiempo. Un constructor por defecto, a qué te refieres, Andrés? Pues el por defecto es el vacío al que yo les mencioné, que siempre va a estar ahí cuando no tenemos uno ya explícito, nosotros mismos lo hayamos montado. Pero no es como Java, que Java tú puedes tener varios constructores, uno vacío, uno que reciba estos atributos, otro que sea diferente. No es tan así. ¿Sí, Andrés?
Ok, listo. Esto es a grandes rasgos, como les mencioné. Ahora sí, vamos a ver el tema de herencia, que eso fue lo que vieron en la clase pasada. Bueno, yo creo que todo esto ya lo podría eliminar. A ver qué de pronto esto nos sirve para hacer herencia. Color, bueno, quitémoslo del pico. Esto no. Especie, dejémoslo así, algo más bien sencillito. Bueno, herencia. ¿Alguien me puede decir qué entendieron sobre herencia? Los que estuvieron presentes en la clase de ayer. Si quieres, Carlos, Yamí o Andrés o cualquiera me puede comentar qué entendieron sobre herencia. ¿Nadie? Bueno, herencia, a grandes rasgos, es, como su palabra lo indica, herede de algún padre. Podemos tener varios hijitos. Por ejemplo, aquí en esta clase, es una clase abstracta, que es un pájaro, como, o sea, el pájaro en sí no existe o sea, un pájaro que solamente se llame así y ya. O sea, es un concepto abstracto de que en pájaro se dividen, digamos, ya diferentes especies, que el canario, que el loro, el tucán, etcétera. Con la herencia nos permite hacer eso, no poner como diferentes, muchas clases que se parezcan o se repitan, ponerla una y otra vez, sino que hacemos una más bien súper genérica, global, entonces que tenga sus atributos de instancia, que tenga un método que es, por ejemplo, que haga pío, 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 por ejemplo, ¿no? Que ojo, que esto no es genérico, porque pues todos los pájaros no precisamente dicen pío, pío, pero podríamos poner entonces este método en una clase que sea un pollo, ahí sí poner piar y que haga eso. ¿Cómo heredamos? ¿Cómo hacemos eso? Aquí, entre paréntesis, ponemos el nombre de la clase que queremos heredar, o sea, nuestra clase padre. Entonces, de pollito, entonces que sea de pájaro. Cuando hacemos ahora pollo, pollo uno, igual a pollo. Ah, yo no puse el de atributos. Pollo, punto. Puedo acceder a atributos que no tengo acá definidos explícitamente en pollo, sino que están definidos es desde aquí arriba, desde su clase padre pájaro. Por eso yo puedo acceder a esos atributos, especie, color, alas, y pues su método, su propio método, porque esto sí no lo heredó, que también lo puede hacer, que por ejemplo exista, ya no piar, sino sonido. Pájaro realizando un sonido. Nosotros podemos coger, entonces ya este en vez de piar, sino que sea la misma, exactamente la misma, aquí lo estamos sobreescribiendo y que no sea el pájaro realizando un sonido, sino que sea pío pío. Entonces accedemos a ella con sonido, ese fue el nombre que le pusimos. Y si yo imprimo esto, bueno, no imprimo, no, invoco este método sonido, ¿qué es lo que me va a salir? ¿Lo que hay en mi clase padre o lo que tengo yo acá, en mi clase de hija? ¿Qué creen ustedes que va a salir primero? El de la clase hijo.
El de la clase hijo, exacto. ¿Por qué? Porque efectivamente heredó esa función, pero como todo, nosotros no somos exactamente iguales a nuestros padres, sino que tenemos nuestras propias características que nos hacen únicos. Eso pasa exactamente igual acá. Nosotros heredamos ese comportamiento, pero por ejemplo, el sonido que emite un pollo, pues es diferente a pues que diga simplemente un pájaro que está realizando un sonido. Qué pena. Entonces vamos a hacer la prueba. Ah, mira, lo mismo. Me dice que no puedo hacerlo hasta que no le pongas los atributos que heredó del padre. Hasta que no hagamos eso, no nos permite hacer esto. Pero el concepto se entiende. Vamos a heredar todo lo que tengamos de acá, pero también podemos sobreescribir cosas para hacerlas únicas. Entonces de acá podemos no sacar sino un pollo, sino una gallina, un tucán, un canario y así sucesivamente. Eso a grandes rasgos es la herencia. Hay herencia múltiple. Entonces que hay diferentes especies de aves que se cruzaron y crearon una nueva especie, por decir algo. Entonces, lo mismo, heredan de sus padres y tiene sus características nuevas. Entonces, diferente color, diferente forma de hacer sonidos, de volar, su distancia recorrida, hábitos, todo. Todo eso en modo de concepto es así para que me lo entiendan. Aquí habría que ponerle ahora sí el color y la especie, si un pollito, pues pongámosle que es amarillo. Y la especie, pues no sé qué especie exacta es la de un pollo, pero dejémosla en pollo. Ahora sí, ahora sí, nos dice que... uy, y el print que tenemos arriba, ¿no? Ahora sí, se nos imprimió fue esta. Este fue el método heredado del padre, pero se sobreescribió su información. O la ejecución cambió, básicamente. Aquí les dejo el comentario. Ahora, yo les tengo un ejemplo para empezar a hacer algo un poquito más bacano. Venga, les muestro bien el tema. Donde tengo mi PowerPoint. Dame un segundo. Voy a dejar de compartir un segundo y les muestro qué es lo que les tengo para la herencia extendida y hablar de encapsulación de una vez. De momento me cuentan hasta aquí cómo van. Juan, ¿cómo ves el tema de la herencia? Profe, pues no la veo tan complicado. Ah, listo, perfecto. Sí, no, realmente no es tan difícil. ¿Ustedes ya han visto los tipos de métodos o no? Muchachos, Creo que no. Creo que no hemos visto eso. bueno, venga, antes de mostrarles lo que les iba a enseñar, venga, sí les muestro el tema de los tipos de métodos. A ver.
Dime, Andrés, ¿qué pasa si en una herencia múltiple ambos padres tienen un método con el mismo nombre? Ah, esa es buena pregunta. Como te dije, el tema del mismo nombre, mm, no hay tanto problema, sino lo que haya en esos métodos. Si hay información diferente, entonces depende la jerarquía de esa herencia. Si de pronto parte desde, desde el padre, a ver, venga, les muestro ya para que me entiendan. Aprovechando la pregunta de, a ver, partimos de un padre, ¿cierto? Entonces, de ese padre heredamos ya un pequeño hijo. El hijo va a heredar todo lo que tenga el padre y va a tener sus propios métodos o atributos únicos. Si de pronto este hijo hereda de otras dos, o al revés, ¿no? Puede que, digamos, no herede solamente de un solo padre, sino que acá haya otro, que hayan heredado ambos de él. Dependiendo lo que haya de contenido ejecutable en ese método y si se va a cambiar o no, porque yo lo puedo ejecutar, pero en sí siempre se va a sobreescribir gracias al polimorfismo. No sé si lo alcanzaron a ver en la clase pasada. Se me escucha, muchachos? Sí. Ah, qué pena. Uy, me había asustado. No sé por qué se me quedó todo pegado de repente. Dependiendo lo que haya en ese, sí, en ese bloque de código, en ese método que tiene el mismo nombre, pues se va a ejecutar porque al momento de nosotros heredar ese método, normalmente se le hace una sobreescritura. Entonces, que el hijo, digamos, haga una acción en específico que sea la misma de ellos dos, pero algo le va a tener que cambiar, algo, sí, casi siempre es lo que se cambia eso. No es, o, pues a ver, ya por malas prácticas, pues no saldrá o saldrá igual idéntico al padre o a los padres, ¿sí? Pero normalmente se sobrescribe ese método, se sobrescribe y se pone algo nuevo, método único. Este método único ya lo tendría el hijo. Sí, ¿qué me dijo? Entonces, por ejemplo, el constructor siempre será sobrescrito. Básicamente sí, porque como les dije, en la jerarquía de herencia siempre va a haber un padre, el más genérico posible. Como estamos, por ejemplo, acá estamos hablando de pájaros. El pájaro vamos a tener atributos genéricos que lo vamos a inicializar desde el constructor, que digamos, si está vivo, si come, si vuela, si el color, la especie, todo parámetros muy genéricos. Y al momento de, ahora sí, heredar, por ejemplo, a Piolín, por decir algo, o un canario, esos se van a sobreescribir, porque ya no sigue siendo más ese pájaro genérico, ese padre. Lo mismo con los métodos, se van a sobreescribir. Si no se sobreescriben, pues evidentemente ejecutará lo que tenga el padre en su método. ¿Sí? Más o menos se entendió. Será, o sea, no siempre, ¿no? Si queremos que se sobrescriba, se sobrescribe. Pero en la gran mayoría de casos podemos dejarlo tal cual como está y añadirle otros valores únicos. Que entonces ya el canario entonces ya tenga la distancia que puede volar, por ejemplo con esta, la distancia recorrida que está en mi clase pájaro, no sea la misma en un canario que en un tucán, ¿sí? Por ejemplo, esa es la diferencia. Bueno, voy a explicarles ahora el tema de los métodos de instancia, que son los que pues normalmente ya hemos usado, los que les mencioné desde un principio. Voy a ponerlos acá para que los tengan presentes. Poner métodos de instancia. ¿Qué pueden hacer?
acceden y modifican atributos del objeto. Acceden a otros métodos y modifican el estado de la clase. Este es el método de instancia que es el que normalmente hemos hecho. Tenemos el constructor y ya tenemos otros métodos. Entonces, uno que es de piar, otro que es de volar y otro que pintemos el pájaro que nosotros queramos, independientemente si ya le hemos puesto el color. Por ejemplo, aquí, si yo Piolín accedo al método de pintar, ¿qué es lo que me va a soltar ahora? Pues que el pájaro ha sido pintado de negro. Si yo lo imprimo ahora, vamos a ponerlo tanto aquí, antes del cambio y después del cambio. Listo. Primero el amarillo, ejecutamos el método para pintarlo y ahora es negro. Estos métodos nos permiten modificar atributos y podemos acceder a otros métodos que, por ejemplo, que en vez de, bueno, cuando sea pintado, que entonces haga pío pío, por ejemplo, self.piar. Entonces, no solamente lo pintará, sino que también debería demostrarme lo que hay en este método de acá, que es lo que estábamos viendo aquí, que acceden a otros métodos. Esas son las características de los métodos de instancia. Y ahí está, lo más grande. No solamente se pintó de negro, sino que también accedió a otro método. Modifican el estado de la clase. Con estos métodos de instancia, podemos modificar el estado tanto como el global, eso ya lo hemos visto, el global y el de la instancia, el de los objetos. Eso a grandes rasgos es el método de instancia que ya lo habían visto, ya lo habíamos visto. Voy a mostrarles ahora. Voy a crear yo creo que otro para que se vea la diferencia y los comparamos ambos. Vamos a poner el método, método clase, método de clase. Entonces, vamos a copiar esto y vamos ahora sí modificarlo para que me vean el método de clase. Ya no sería de instancia, sino de clase. ¿Qué es lo que cambia con este método? Lo que cambia, tendríamos que añadirle como una anotación con un pequeño arroba. Voy a poner acá. Class method. Esto es lo que tendremos que colocar en la parte de acá, de arriba, cuando queremos usar un método de clase. Su mismo nombre lo indica, ¿no? Y ahí sí, sí, continuamos a poner el nombre del método. Y aquí en vez de self, que es obligatorio para los métodos de instancia, en vez de self se usa CLS y otros parámetros que queramos colocar. Pero este es obligatorio cuando queremos usar los métodos de clase. ¿Para qué nos sirven? Los métodos de clase no necesitamos de instancias, porque vaya, son de clase, son de la clase, para poder accionarlos o ejecutarlos. No necesitamos de crear una instancia para poder acceder a ellos. Esta es como la estructura. Entonces guárdenla o tomen la captura como quieran. Ténganlo siempre presente. La anotación antes de crear la función o el método, perdón, y el CLS en vez de self. Y dependiendo de lo que hagan o el bloque de código que van a colocar acá, en vez de self, si quieren acceder ya a otros atributos de la clase, ya sería con CLS. Entonces CLS.color, por ejemplo, que lo muestre. ¿Vale? Aquí lo voy a dejar para que lo tengan presente. Método de clase. Vamos a crear uno. Class method. Poner un método que sea poner huevos.
Ponemos ls obligatorio, ponemos la cantidad de huevos que queremos y mostramos el mensaje. He puesto X cantidad de huevos. Si esto es un método de clase, ¿cómo lo invoco entonces? ¿Cómo lo llamo para que me muestre este mensaje? ¿Cómo creen ustedes? ¿No? ¿Nadie? Mediante la clase. Oh, sorpresa. Acá yo le paso la cantidad. Digamos que queremos que sean 10 huevos. Y aquí está. He puesto 10 huevos. Si yo lo pongo, por ejemplo, así en Piolín, ¿qué pasa? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Me sale que sí ha puesto 10 huevos aún así, accediendo al objeto. Ojo. Es decir, algo me salté, pero pues no debería de acceder un objeto a un método que es un tipo método de clase. Pero no sabemos que no nos da error. Esto nos funciona es para no tener que acceder o a crear un objeto para poder ejecutar este método de aquí. Sí, sí, si luego lo necesitamos simplemente para hacer una prueba o queremos ver qué es lo que hay ahí o sin necesidad de hacer una instancia de la clase. ¿Vale? Vamos ahora a revisar el de un método estático. Voy a crear uno nuevo. Método estático. Vamos a copiar todo esto lo que hay acá, pero le vamos a añadir ahora el nuevo método. Método estático. Vamos a que no nos tape tanto eso, listo. El método estático se hace con otra notación, se llama static method, así en inglés. Esta es la notación para el método estático. Y ese sí no tenemos necesidad de colocarle nada. Por ejemplo, método. Y aquí dentro no hay necesidad porque es estático, es como independiente. No es ni de clase ni de instancia, es independiente. Y aquí colocamos el bloque de código. Bloque de código. Esta es como la estructura del método estático. Su anotación, el nombre que queramos, y no hay necesidad de colocarle ni CLS ni self, no, es independiente. Es como el independiente de todos los métodos. Independiente. Vamos a crear uno. Static method. O sea, algo, no sé, pongamos que el pájaro por ahí mire. No le colocamos nada. Que imprima un sencillo mirando. Listo. Ahí tenemos el método estático. ¿Será que se puede así? No, evidentemente no se puede. Porque nos está diciendo es como si esto fuera una variable. Pero este método, que es independiente, tendríamos que llamarlo mediante
la clase y ¿dónde está? Acá, mirar. Y ahí está, mirando. Las diferencias son muy sutiles, porque el método estático, aparte de que cambia la forma de su anotación, no necesitamos ya de su self o su CLS del método de clase, como aquí. Que esto ya sería para ejecuciones que no necesiten retornar nada o cosas que necesitemos que se hagan ahí mismo y ya, ¿sí? Que no necesariamente accedan a atributos o métodos ya existentes, para que lo tengan ahí presente. Así es la forma, la estructura. ¿Listo? De momento vamos a ver esos tres nomás. El que más se usa es el de instancia, que es el de toda la vida que hemos usado aquí. Y es el más usado, la verdad. Este, método de instancia. Acceden a modificar atributos, acceden a otros métodos y modifican el estado de la clase. ¿Listo? Hasta acá, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta, duda? Para que sigamos avanzando. ¿No? ¿Todo bien? Juan, ¿cómo vas? ¿Qué pasa con la herencia con esos métodos especiales? Pues no son especiales, son otros tipos de métodos. Realmente no tienen mucho de especial, pero pues son hechos precisamente para cumplir otro rol, o ser diferentes a los de siempre, que son los de instancia. Con la herencia, bueno, ahí en ese caso, por ejemplo, el static method, ese sí no heredaría, porque es estático. Ese no pasaría a los hijos. El de clase, sí, porque si se hereda es la clase, tanto el método de distancia y el método de clase se heredan, pero el de static no, por lo que es independiente. Ese, por ejemplo, nos serviría para poner algo muy concreto o algún método que necesitemos en nuestra clase de padre o nuestra clase más abstracta que tengamos. Ese, por ejemplo, sería un uso. ¿Listo, Andrés? Sí, especiales, pues no son tan especiales, ¿no? Tampoco es que solo son otros tipos de métodos. Bueno, ahora sí, me les muestro lo que vamos a hacer ahora. ¿Ustedes han jugado estos juegos RPG, juegos de rol? ¿Han escuchado o han jugado, o han visto algo sobre ellos? Vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer una clase padre, que es personaje. Tenemos un valor global que siempre va a empezar de nivel 1. Vamos a hacer su constructor, self, el nombre, pongamos el daño que hace, la vida que va a tener y su defensa. Los inicializamos, punto, punto nombre, que es igual a nombre. Ahí, inicializado. Deme un segundo, por favor. Listo, qué pena con ustedes. Vamos a inicializar los demás. Tenemos daño por acá, tenemos vida y defensa. Vamos a crear un método que nos permita mostrar los atributos luego de haber creado un objeto o de haber instanciado la clase.
Entonces creamos un print, una cadena literal. Tenemos los atributos ¿de quién? Entonces accedemos a los atributos con self. Entonces decimos que estos son los atributos de el usuario, no lo dirá. Vamos a acomodarlo de que empiece a partir de estos atributos de daño. Entonces, mostramos daño como lo mismo. Accedemos al daño. La vida. Self. Punto vida. Aquí está. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos defensa también. Defensa. Listo. Sencillo. Este va a ser un método que nos va a enseñar los atributos que tenga nuestro personaje. Este personaje es como la parte más genérica, global posible, que eso es igual a, yo los tengo aquí, una pequeña presentación, a ver, ¿dónde los que lo tengo? Aquí. Les muestro la idea. Esto lo podemos ir construyendo si ustedes desean a lo largo de las tutorías o podemos cambiar de ejemplo también. Aquí lo tenemos. La idea, ¿cuál es? Vamos a crear una clase abstracta, nuestra clase padre, que es personaje. El personaje es más o menos esto, es decir, es como un boceto de lo que nosotros queramos de un personaje, sea hombre o mujer, y el usuario, o vamos a heredar también de otras clases, que por ejemplo sea una clase arquero, una clase guerrero y de una clase mago. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos estos son personajes. Todos los tres son personajes. Esa es la idea que vamos a hacer, el objetivo, perdón. Vamos a hacer la herencia múltiple, por ejemplo, que el de guerrero herede otro personaje que sea, por ejemplo, no sé, un asesino. Entonces, que comparta atributos y métodos que haya en su clase guerrero, pero con sus habilidades únicas. Entonces, por ejemplo, asesino ya no tendría todo lo que tiene, o sí los tendría, pero se añadiría, por ejemplo, el sigilo, otro atributo diferente. Se añadiría velocidad, por decirlo así, velocidad en sigilo. Todo ese tipo de cosas. Es la idea. Aquí ya partiríamos de una herencia múltiple y podríamos hacer lo que nosotros queramos. La imaginación es el límite. ¿Sí? Esta es como la idea del mini proyecto si alcanzamos a realizarlo ahorita. ¿Sí? Esta es la idea más abstracta. Es un personaje como en blanco. ¿Sí? Y de él, pues van a heredar ya otros personajes que nosotros queramos. Entonces, Mago va a tener también su daño, su vida, todo lo que habíamos puesto, su nombre, pero en vez de daño normal o el común, sería ya daño mágico, por lo que es un mago. Lo mismo, digamos, con el arquero. El arquero, su daño o su ataque va a ser distinto, va a tener sus métodos únicos, porque es daño a distancia. Lo mismo con el guerrero. Va a tener otros atributos y métodos diferentes. Entonces, se va, por ejemplo, distinguir. ¿Qué otro método se puede distinguir acá en guerrero? El escudo, que tenga un atributo escudo, que no lo tiene ninguno de los otros tres, los otros dos anteriores. Que el método, entonces, para atacar ya no sea mágico, sino que es daño físico. ¿Físico con qué? Con una espada. Y así. Vamos a hacer estos tres y cada uno le vamos a colocar sus habilidades únicas y características. ¿Listo? Esa es la idea que vamos a hacer. Vamos también a añadir el encapsulamiento, que como les dije, creo que ustedes, bueno, Andrés Andrade creo que no estuvo al principio, como les dije. Python tiene la encapsulación, pero es más una simulación de eso, porque en sí, aún así, le pongamos privado con dos guiones o un solo guión, podemos seguir accediendo a esa información desde la clase. Entonces, pues muy seguro no es.
A diferencia de Java, que pues Java sí es privado y ya, o sea, no podríamos acceder a menos de que tenga métodos getters y setters. Entonces ya es distinto. ¿Vale? Esa es la idea como abstracta del código. Tenemos un nivel 1, podemos también hacer un método para subir de nivel. Entonces, que las estadísticas o atributos que le pongamos al crear un personaje aumenten. Digamos que partimos de que un objeto, perdón, un personaje, le pongamos el nombre que queramos, parta de un daño de 10. Voy a ponerlo aquí de una vez. Aquí, daño, pues que sea de 10, de vida que sea de 100 y que de defensa sea, por ejemplo, de 8, por decir algo. Cuando suba de nivel, entonces estos atributos pueden aumentar porque subimos de nivel. Ya no sería uno, sino 2 y así sucesivamente. Podemos entonces de 10, entonces 11. La vida podríamos dejarla igual y la defensa sí ya subiría a un 9, por decir algo. ¿Vale? Todo eso lo podemos hacer. Ya tenemos nuestro método que nos va a mostrar todos los atributos que vamos a hacer cuando hagamos el objeto. Vamos a hacer una función genérica para saber si está vivo o no, gracias a la vida del personaje. ¿Qué va a retornar? Accedemos a cuánta vida tiene nuestro personaje, siempre y cuando sea mayor a cero. Así nos damos cuenta si está vivo o no el personaje. Lo mismo, pero con lo contrario. Ahora, con morir, pondríamos ahora su vida, pero en cero. Y podemos imprimir un mensaje. Ponemos su nombre, ha muerto. No su vida llegue a cero. Vamos a hacer ahora como su ataque, con su ataque por defecto, su ataque principal. Tenemos ataque, self, y necesitamos de un enemigo a quien atacar. Entonces lo ponemos acá como atributo. Vamos a retornar la fuerza que tengamos o que hayamos nosotros dicho, que sería el daño. ¿Dónde está el daño? Daño. Menos el enemigo punto la defensa que tenga ese enemigo. ¿Para qué? Porque después de que algo nos sirva la defensa, que tenga un personaje, ¿no? Que lo menos aguante lo que sea que tenga defensa, el daño que vaya a recibir. Ese tenemos un método genérico para atacar. ¿Listo? Vamos a hacer ahora otra clase. Hagamos la clase guerrero, por ejemplo. ¿Va a heredar de quién? Personaje. Listo. Aquí ahora podemos ya ponerle atributos únicos a nuestro guerrero. Tendríamos que ponerle casi los mismos para reinicializar, por decir así, no sé si se entiende el concepto, porque cuando vayamos a hacer un objeto de tipo guerrero, tendríamos que sí o sí ponerle las mismas características que hay cuando se hace de tipo personaje. Entonces podemos copiarlo, lo que tenemos acá, ahí me deja. Y añadámosle, por ejemplo, la espada. La inicializamos, espada, listo. La espada sería ya nuestro atributo como único que tendría el guerrero, aparte de los que ya tiene de su padre, que son nombre, daño, vida, todo esto ya, él ya lo hereda. Pero el único ya sí sería la espada. Entonces que sería como el factor diferenciador del guerrero. Ya tengo esto aquí, lo dejo acá abierto. Podemos hacer ahora también un método
Aquí podríamos ya modificar los atributos porque podríamos mostrarles ya la espada, qué espada puede tener nuestro guerrero. Eso también lo mismo, sería sobreescribir este método que ya tenemos de nuestro papá, pero meterle ahora sí al final la espada que tenemos. Podemos hacer un método también para identificar que es un guerrero. Podemos ver el estado y poner, por ejemplo, que en triple comilla, ahí, print. Mi arma principal es, que bueno, ahí tendríamos que hacer una cadena literal, self.espada. Le decimos que espada es la que el usuario haya ingresado o haya creado como objeto. Le decimos que informamos que el daño, mi daño es daño físico, por lo que es un guerrero. Y su virtud, que es que resistir, resistir, resistir daño. Así que sea un tanque, un pequeño tanque que tengamos ahí. Ese puede ser. Ahora, puede ser ahora que nuestro método de atacar ahora sea diferente. Porque en este objeto, personaje, que es básicamente el gris que yo puse, se puede crear un objeto de esto, pero su ataque va a ser como genérico. Puede ser, por ejemplo, no sé, los puños, ¿no? Puede ser un ataque básico por defecto. Pero cuando ya heredamos o elegimos crear ya un guerrero, entonces su ataque ya ahora sí va a depender de el usuario, que sea un hacha, una espada, bueno, lo que nosotros queramos. Entonces, nuestro daño, podemos poner el mismo nombre si queremos. Self, bueno, pongámoslo tal cual, para que no nos desgastemos. Menos la defensa enemiga. Pero podemos cambiarle ahora que el daño, self.daño, ahora sea gracias a nuestra espada, por ejemplo, o pongámosle daño nuevo. O un bonus, por decirlo así. No, sí está bien. Self. Multipliquémoslo por 2, por lo que tiene una espada. Entonces, claro, ahora el daño será el doble y casi la defensa ya no tendría oportunidad cuando se enfrenta ya a la espada de un guerrero. Eso ya sería como la diferencia que tiene el guerrero en ese mismo método que heredó de su padre. Lo mismo podemos hacer con el mago. Entonces el mago ya tiene una diferencia de que dependiendo la resistencia mágica que haya de, por ejemplo, el guerrero o de un arquero, así mismo va a ser el daño. ¿Por qué? Porque su daño como es distinto, entonces no va a impactar en la misma defensa. Esta es una defensa como general, global. Eso también lo podríamos hacer. Listo, ya tenemos su ataque. ¿Qué más podemos ponerle? Podemos cambiarle entonces acá a lo que les decía, la defensa física o defensa mágica, para defenderse si un mago lo ataca. Podemos decirle también si queremos un escudo. ¿Por qué no? Escudo. Listo. Y lo añadimos aquí en el estado. Y ponemos el escudo que queramos. Listo. Habría que ahora sí cambiar este mismo atributo perdón, este mismo método que tenemos acá. Ya no hay necesidad de ponerle el self y escudo, pero sí lo necesitaríamos
Que bueno, ya que si pusimos la espada y el escudo acá, no habría necesidad de colocarlo para poder acceder a él. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un objeto de tipo personaje y un objeto de tipo guerrero. Entonces pongamos personaje uno de personaje. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el nombre. Nombre entonces que sea, sí, pongámosle Juan. ¿Cuánto daño va a tener? Pongámosle que su daño sea de 10. ¿Qué vida va a tener? Pongámosle que tenga 100. Bueno, este valor también es un número, podemos dejárselo así. Y su defensa, pongámosle que sea de 8, por decir algo. Personaje 1 punto. Vamos a acceder a sus atributos. Ponemos un nombre, daño, vida y defensa. Listo. Se llama atributos. Personaje. Uy, ¿cómo así personaje? ¿Por qué? Personaje. No me quiere crear. Me dice que no. Personaje takes no arguments. Qué extraño, self. Observa que tenemos la clase de guerrero. A ver. A ver, ¿qué pasó aquí? Uy, esto sí me dejó desconcertado. ¿Por qué no todo está inicializado? Self, nombre. El init le falta los rayas. Dime. Ah, Al init le falta el rayal piece. Dios mío, qué vergüenza con ustedes. Obvio, ¿cómo me va a dar si no tenía ni el init ni bien puesto? Tienes razón. Ay, Dios mío. Ah, mira, que falta. Ahora sí, no le puse nada. Ahora sí, nuevamente. Aquí tiene 10 de daño, tiene 100 de vida y 8 de defensa. Ahora sí. Qué pena con ustedes, muchachos. Listo. Ahora sí, ya tenemos un personaje. Vamos ahora sí, vamos a probar el tema de el ataque. Vamos a definir un enemigo. Enemigo, enemigo uno de personaje. Sí, enemy. Que tenga 8, 100 de vida y 9 de resistencia. Si yo ahora
Bueno, primero miremos sus atributos, si realmente está funcionando como deben ser. Listo, tenemos los atributos. Llamémosle aquí al final un salto de línea para que no se vea como tan pegado cuando creamos varios personajes. Ahí, listo, mejor. Vamos ahora sí a personaje. A decir que va a atacar. Ataque. Aquí, ataque. Y le pasamos enemigo 1. Te lo mostramos. Sale 1. Ataque, daño. No, debería salir la diferencia de cuántos daños se hizo. Reducido la defensa que tiene. Self daño. Enemigo punto defensa. Bueno, este no sé por qué no. Vamos a crear un guerrero mejor. Crear guerrero 1. De guerrero. Es lo mismo. Dave. Dave el bárbaro. Dave. O sea, el daño que tenga un guerrero que tenga 9. La vida que tenga 110. Defensa que tenga 9 también. ¿Qué espada? No sé, ¿cuál le ponemos? Un Excalibur, por decirlo. Un escudo. Mm, no, pasémosle que no tiene escudo. Y listo. Espada, escudo. Vamos a hacer los atributos. Ah, bueno, miremos el del estado. A ver si realmente está funcionando. Ya que tenemos el estado ahí. Bien, tenemos ya nombre, daño, vida, defensa, espada y escudo. Listo. No sin antes esto. Creo que no nos va a funcionar sin antes hacer perdón, sería un super. Hacemos un super de el constructor de nuestro padre y le ponemos, ahora sí, los atributos. Quiero mostrar el estado. Vamos a ver si ahora sí, atributos. Toma 5, pero 7 fueron dados. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver.
A ver qué pasó acá. La 36 acá. Nombre 36. Inicializamos. Así la espada, que son los nuevos atributos. Escudo. Listo. Uy, como se vio esto se vio por acá arriba. Y false. Daños físico, mi virtud de resistir daño. Aquí nos muestra la espada. Tenemos los atributos de un personaje Juan, enemigo. Y los de Dave. Sí habría que modificar entonces nuestro nuevo método para mostrar los otros dos atributos nuevos que tenemos. Pongámoslo aquí en estado, que este es como el más importante. Ahí. Atributos, daño, vida, defensa. Ponemos su espada. Self. Punto espada. Y tiene escudo. Y accedemos a su escudo. O sea, queremos saber si tiene o no. Esto lo va a cambiar porque esto se ve muy... sí, mira cómo se ve. ¿Es Excalibur? ¿Tiene escudo? No, falso. Listo. ¿Qué horas son? Uf, 45. Muchachos, vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar en la tutoría siguiente. Me perdonarán los errores tontos. Vamos a continuar en la siguiente tutoría con esto, ¿vale? Ahora sí, ya metiéndole la encapsulación, como debe ser, y la herencia extendida. Digamos que vamos a hacer una herencia de guerrero y que guerrero pues está heredando un padre personaje y hacemos otra clase aparte que herede de ellos dos a ver cómo manipulamos esa información. ¿Listo? Entonces, muchachos, tengo que entregar sala. Muchas gracias. Nos estaremos veniendo entonces el lunes. Chao. Entonces, mi gente, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Hasta luego, profe. Chao, profe.